Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez, con todos vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de tecnología armamentística secreta, al más alto nivel. Una tecnología que, desde luego, ha llegado a unos puntos alucinantes. Sé que en otro vídeo hemos hablado de este tipo de cuestiones, la tecnología secreta, de por qué, cómo y una serie de ideas que nos daba la impresión de que esa tecnología estaba un montón de años por delante de la nuestra. Pero tal vez las cosas deberían ser más concretas. Y os vamos a hablar sobre esa tecnología con nombres y apellidos, qué es lo que hacen, de dónde vienen y, por supuesto, cuál es su objetivo. Os vamos a poner unos ejemplos. Ya veréis cómo os va a gustar. Veréis, Estados Unidos, para entender de una manera clara y tener una perspectiva de lo que estamos hablando, tiene un gasto anual solamente en el mantenimiento de sus cabezas nucleares de 7.000 millones de dólares. Imaginad, solo para el mantenimiento de unas cabezas nucleares. Sé que hay muchas, pero 7.000 millones de dólares para el mantenimiento de esas instalaciones. Eso no es nada, porque si lo comparamos con su presupuesto militar, la cifra es sencillamente alucinante. Os voy a poner un gráfico para que tengáis una idea de qué estamos hablando. Veréis, este es un gráfico de barras del gasto armamentístico mundial por diversos países. Estados Unidos tiene un gasto armamentístico de 700.000 millones de dólares, y esto en el año 2010. En estos momentos la cifra se ha superado, prácticamente más que la suma total del resto de países. ¿Pero por qué mantiene Estados Unidos una infraestructura de este nivel? ¿Por qué lo hace? Es muy sencillo. Para poder mantener el control que tiene sobre los recursos energéticos y petrolíferos del mundo, para poder mantener el control político a nivel mundial y para ser la nueva Roma, tiene que gastarse toda esa enorme suma de dinero, que ni ellos mismos saben de dónde lo están sacando, aunque ya pusimos una serie de ideas en alguno de los anteriores vídeos. Veréis, esas tecnologías en algunos casos llegan a ser muy exóticas, alucinantes. Pero vamos a hablar de algo que sinceramente tiene visos de verosimilitud. Sé que algunas de las ideas que vamos a hablar ahora, algunos diréis, oh, ¿qué estás contando? Y sé que algunas de las otras ideas diréis, pues sí, es cierto y se ha podido ver. O se ha podido sospechar. Os cuento. Mirad, uno de esos desarrollos que tienen en estos momentos es los ordenadores cuánticos. Pues sí, la división de DARPA, que es la división norteamericana de defensa que se dedica a los estudios avanzados, digamos que la cima de la ciencia militar dentro de los Estados Unidos, entre otros de sus proyectos, tiene el ordenador cuántico. Pues sí, imaginaos, millones y millones de veces más rápido que tu PC, porque la velocidad a la que funcionan es prácticamente la velocidad de la luz y la capacidad de almacenamiento es cuántica, está almacenando información en moléculas. Ese es uno de los desarrollos que muy posiblemente están llevando a cabo. Hace bastante tiempo tuve ocasión de leer un interesante artículo que decía una persona que había tenido la oportunidad de ver en Oriente Medio, por parte de una serie de, digamos que agentes secretos, que disponían de ordenadores portátiles cuánticos. Y estoy hablando quizás de hace 8 años. Pero bueno, vamos a continuar con esa tecnología exótica que desde luego nos parece alucinante. Otra de las cuestiones que quizás muchos de vosotros no conoceréis es la memoria RAM líquida. Sí, la memoria RAM líquida es una especie de cartuchos en los cuales de manera líquida se almacena información y que se puede recuperar a una velocidad inmensa, tremenda, y la capacidad de almacenamiento que tiene es sencillamente alucinante. La llaman RAM líquida. No penséis que es una petaca llena de un líquido y que cuando se mueve se desaparece toda esa información, eso es absurdo. La RAM líquida tiene esa denominación por algo mucho más complejo de lo que aquí podamos explicar, pero desde luego la capacidad de almacenamiento de esos sistemas desarrollados por DARPA es sencillamente alucinante. De ello ya habló en su día la IT, la American Computer Technology, una empresa que se dedicaba a fabricar componentes de ordenador y que decía que los sistemas de defensa de Estados Unidos disponían de sistemas de memoria llamados de RAM líquida que podían aumentar exponencialmente la capacidad de almacenamiento de Internet y un montón de cuestiones adicionales. Bien, ahí está, nueva tecnología, RAM líquida. Y ahora vamos con cosas mucho más intrigantes. Han desarrollado una enorme, vasta y
complejísima forma de matar a la gente, muchas de ellas utilizando las balas. Imaginaos un arma que no necesita balas. No necesita balas. Está emitiendo un tren de microondas a tal potencia que cuando te da, te atraviesa literalmente. Pues sí, se está hablando de que efectivamente están investigando con ese tipo de armas. Aquí tenemos una fotografía de un francotirador con una arma que posiblemente tenga ese tipo de tecnología. Vamos a continuar hablando de todas estas cuestiones, porque hay muchas. Se habla de que tienen sistemas de vuelo con antigravedad. De ello hablamos ya en otro vídeo, cuando hacíamos referencia al B2 y al F-117, que quizás tenían sistema antigravitatorio debido a la diferencia de potencial que existía entre sus rotores y el cuerpo, los gases de escape y el cuerpo. Lo cierto es que aquí podemos ver un aparato que posiblemente, es un diseño, esté vinculado a la tecnología de antigravedad. Bien, vamos a continuar con este tipo de cuestiones, porque hay un montón más, como ya he dicho antes. Otra de ellas es, y fijaos lo que os voy a contar, el control del tiempo. El control del tiempo. Ya hace mucho tiempo se hablaba sobre la capacidad o la posibilidad que podían tener para controlar el tiempo. ¿Sí? Una máquina del tiempo, un sistema. Hace mucho tiempo ya se habló del famoso cronovisor. El padre Arnetti había desarrollado un sistema con el cual se podía ver el futuro o el pasado. Creo que era el pasado. Al parecer ese sistema tenía su característica principal en la antena, una serie de aleaciones concretas que permitían trasladarse en el tiempo. De esto nunca se pudo corroborar nada, incluso se encontraron fotografías falsas que aparentemente habían sido efectuadas por el cronovisor. Pero lo cierto es que la tecnología del control del tiempo viene ya muy de atrás y está ligada al electromagnetismo y a los campos electromagnéticos. De esto fue estudiado por los principales físicos en los años 40 y los años 50 e incluso se habla de un desarrollo en aquella época del famoso proyecto Filadelfia, el cual hizo un salto de campos ligado posiblemente también al tiempo. Con lo cual podemos pensar que la tecnología del control del tiempo existe y es real. Eso le daría mucha ventaja a tu enemigo o a tu amigo, no lo sé, colocarlo donde queráis. Vamos a continuar con esas tecnologías. Se dice y se comenta que tienen devastadoras armas de plasma, bombas de plasma, unas bombas que sinceramente a las bombas atómicas las hacen parecer algo como muy pequeñito, porque estas son bombas totalmente destructivas. Su sistema está basado en la compresión de la materia a millones y millones de atmósferas que desestabilizan todo el entorno, crean una especie de reacción en cadena y vitrifican todo aquello que está a cientos y cientos de kilómetros a su alrededor. Lo destruyen prácticamente todo. Armas totalmente devastadoras que quizás se estén desarrollando. Se hablaba que China tenía ese proyecto avanzado o se estaba acercando a ese desarrollo, pero hace ya muchos años. Y cuando digo muchos años tal vez me refiero a 30 años. ¿En qué punto están ahora esas armas de plasma? Vamos a continuar con estas tecnologías. Hemos hablado de las armas de plasma, del control del tiempo, pero hay una cosa muy curiosa, y de esto hay pruebas. Se trata de la invisibilidad. Fue en Irak, cuando de repente, en un tanque que estaba en una zona en la cual había, bueno, pues todo lo que pudiéramos denominar como un campo de batalla. Tanque norteamericano apareció en ese momento y desde la parte superior de ese tanque pudo ver a un soldado salir del cual prácticamente no se veía nada. Era como que el soldado fuera transparente. Ese soldado bajó rápidamente, recogió o hizo acopio de algún tipo de cuestiones que tenía alguno de sus compañeros y nuevamente volvió al tanque a gran velocidad. Lo que la cámara pudo captar fue como una especie de halo alrededor de una especie de forma difuminada en la cual se veía la parte posterior sobre la que aquella persona andaba. Os voy a poner unas fotografías. Veréis, esta es una fotografía tomada del momento que os digo. Aquí se puede ver, tal vez no lo podáis ver correctamente, pero se puede ver como de la parte superior del tanque está saliendo un soldado sobre el que se puede ver la parte posterior. Quizás la resolución de la cámara no os permita verlo de manera clara y nítida, pero os voy a poner otra toma también perteneciente a la misma filmación. En esta se puede ver ese soldado corriendo hacia una dirección en concreta en la cual lo único que podemos ver es como una especie de reflejo extraño de lo que hay en la parte posterior a él.
era un soldado. Y francamente, en momentos de guerra sería muy difícil intentar derribar a un hombre con ese tipo de características, con ese tipo de vestimenta, porque en realidad el secreto estaba en la vestimenta que portaba. Una vestimenta que cuando la luz entraba era capaz de ser lanzada a la parte posterior, y lo que el observador veía era única y exclusivamente lo que detrás había. Además, en esa filmación se ve como aquel sujeto está embozado prácticamente en su totalidad. Pero vamos a continuar con estas tecnologías. El control de la mente siempre ha sido muy importante. El control de la mente es una de las grandes tecnologías y los grandes estudios que están desarrollando. Para ellos es fundamental controlar a los seres humanos, crear hombres robots. De ello hemos hablado ya en alguno de los vídeos de Mundo Desconocido. Si revisáis el historial, allí lo encontraréis. Vamos a continuar con esas tecnologías que están desarrollando. Dicen y cuentan, como ya dije en alguno de los anteriores vídeos, que también tienen una capacidad para leer nuestra mente, unos sistemas de lectura de nuestra mente. ¿Sí? Unos complejos computadores capaces de identificar las ideas que tenemos en base a una serie de ondas que emitimos y una serie de procesos eléctricos que nuestro cerebro genera. Bueno, pues esa tecnología es cierta, y de ella ya hablamos en un vídeo hace bastante tiempo. Pero vamos a contaros otra nueva tecnología. Sistemas energéticos que poseen autoalimentados. Porque sí, esa tecnología, la tecnología de la energía libre e infinita, no nos la entregan a nosotros. Pero desde luego, ellos la tienen y la utilizan. ¿Para qué? Para los sistemas de defensa. Sistemas autoenergéticos capaces de dar una enorme autonomía a aviones, buques, submarinos, etc. Una tecnología que va mucho más allá de la tecnología atómica que nosotros podemos pensar. Esa tecnología, si bien se está desarrollando en su al más alto nivel, daría, como ya he dicho antes, unas características muy especiales a aviones capaces de sobrevolar prácticamente el globo sin tener que repostar. Vamos a continuar con estas tecnologías. Hemos hablado de los sistemas energéticos autoalimentados en este momento y quiero hablaros también de una curiosa y exótica tecnología. Se llama Sistema de Tomografía por Penetración basada en TEMIS. El TEMIS Hi-Res es una especie de tecnología de penetración con la cual los satélites son capaces de ver lo que hay debajo de ciertas cuestiones, edificios, búnkers. Son capaces de ver lo que hay en silos, son capaces de ver lo que hay en todos los sitios. Os voy a mostrar una fotografía en la cual se hizo un análisis en el que se puede ver cómo un satélite está fotografiando una zona y la parte inferior, está haciendo una especie de cálculo sobre los movimientos que se están efectuando en esa zona indicada. Son capaces de ver lo que hay debajo, que se está moviendo, qué es lo que aparece, y desde luego posiblemente podrían identificar con el tiempo a objetivos. Es una tecnología alucinante y ahí está, la están manejando y en estos momentos la están utilizando. La tecnología de los satélites espía no solo llega a la capacidad de fotografiar zonas pequeñas con una alta resolución, tienen muchas más características, entre ellas esa que os acabo de mostrar. Bien, vamos a hablar de la última tecnología. Hay un montón más, muchísimas más, pero os voy a contar una tecnología que podemos denominar la tecnología de el silencio absoluto. ¿Sí? El silencio absoluto. Sus helicópteros, sus aviones, sus sistemas, tanques, etcétera, no suenan. No se les oye. Han desarrollado una tecnología con la cual esas frecuencias que emiten los ruidos de esos artefactos, pues hacen una onda de choque justamente inversa a la que está generando. Entonces, al chocar, lo que generan es el silencio más absoluto. Es una tecnología que silencia todos los sistemas armamentísticos de los Estados Unidos. Sé que no está utilizada al más alto nivel, no la utilizan todos los sistemas, pero se está desarrollando y alguno de sus helicópteros, muchos de ellos, como se ha podido oír en algunos testimonios en los cuales hablaban personas diciendo que aquellos helicópteros no hacían el mínimo ruido, llegaron de la nada, fue imposible identificarlos, y hay muchos testimonios sobre ello. Son helicópteros que utilizan esta tecnología. Y no es nueva. Estoy hablando que esta tecnología salió a la luz hace unos 10 años aproximadamente. Como vemos, las cosas
La tecnología que esta gente maneja al más alto nivel es sencillamente, bueno, pues alucinante. Y nosotros aquí posiblemente nos estemos quedando solamente con, estamos rascando la superficie del melón. Ni siquiera somos capaces de saborear lo que hay en su interior. Quizás lo que exista sea mucho más increíble de lo que podemos pensar. Tal vez tecnología alien, tal vez tecnología mucho más allá de esa que hemos denominado como el control del tiempo. Todo esto es muy extraño. Todo esto es muy difuso y al final, como decía Jordan Maxwell, nada es lo que parece y quizás incluso podemos llegar a pensar en algunos momentos de que incluso entre Rusia y Estados Unidos existe alguna forma de cooperación al más alto nivel, una especie de vamos a jugar nosotros dos contra todos los demás. No sé, tal vez este tipo de cuestiones existan. Alguien ha hecho referencia a ello, de que al más alto nivel, en los puestos oligárquicos de estas dos superpotencias, quizás lo que existe es un plan común. Bien, dicho lo cual, y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.